Pues bienvenidos todos una vez más. Eh, Vamos a continuar en oración, hermanos, por la nieta de mi hermana Guadalupe. Yo creo que por eso no vino. No nos ha dicho nada ella, pero por ahí nos enteramos que parece que está un poquito peor, ¿no? Este, eh, Ella se llama Esli Aguilar Tinoco. Esli, ¿verdad, mi amor? Esli Aguilar Tinoco. Sí, es, eh, eh, pues le diagnosticaron leucemia. Incluso nos enteramos que creo que ya por todo lo que le están haciendo, pues ya se le cayó su pelito de la nena completamente ya. Este, no tiene pelo, parece que no tiene fuerza ya para levantarse, ¿sí? Y es una nena, pues tiene, ¿qué? Tres años, ¿verdad? 3 añitos, es una nenita, 3 añitos. Y ahora también estamos viendo que pues el enemigo está atacando por donde quiera, ¿no? Está atacando muy fuerte a nuestra hermana Rose. Eh, Digo, porque como estamos con ella constantemente, sí tiene unos ataques bien fuertes. Y le digo a mi esposa, hay que orar, hay que ir a orar a ella para quebrantar maldiciones, porque está muy, muy fuerte el enemigo también con ella. Y ahorita en la madrugada nos mandó un mensaje que iba llegando del hospital, como a las 6:15 era más o menos, mi amor. Porque Jeremy se cayó de las escaleras. Tienen las escaleras tienen en su casa unas escaleras, este, como las que han visto aquí que tenemos adentro, pero como a la mitad del tamaño de las escaleras, bien angostas y bien paraditas, así, no, estas no son nada, están así casi completamente paradas. Entonces para subir hasta arriba sí está un poquito, eh, eh, pues, pues mal, ¿verdad? Está un poquito mal, peligroso, pues, ese sería. Y no tiene protección, no tiene barandal, no tiene protección. Y entonces, ojalá, esperemos que, no nos dijo más que eso, ¿no? Esperemos que dentro de todo, pues que esté bien, ¿no? Dentro de todo. Y yo creo que en la tardecita, terminando, vamos a ir a saludarlo y a verles ahí. Y pues estar orando por ellos. Ok. Pues una de las cuestiones, hoy precisamente voy a hablar algo de lo que me pedía la hermana Rose, que no vino, bueno, pero se la vamos a mandar la prédica, ¿verdad? Voy a hablar algo acerca de eso. Eh, em, pues muchas veces les he dicho, creo que hablo una vez al año de esto, les decía esos 8 días, ¿no? Una vez al año he estado hablando de esto, le digo, no, no, a muchos no nos gusta hablar de esto o escuchar de esto porque, pues, vemos algunas cuestiones espirituales en esto un poquito fuertes también, ¿no? Eh, algunos dicen que esto ya no, hemos visto en internet, ¿no? Dicen que esto ya no es, o sea, como que echan para atrás la palabra de Dios cuando se trata de la economía, ¿no? Hablando de primicias, diezmos y ofrenda. Pero la palabra es verdadera, la palabra verdadera toda es la palabra de Dios, ¿no? Entonces el día de hoy pues tenemos ese tema, primicias, diezmo y ofrenda, ¿sí? Y bueno, eh, realmente en nuestro diario de vivir o nuestra vida debería considerarse como un tiempo de siembra, ¿sí? Y cada uno tiene un campo para sembrar, para cultivar, y cada uno tiene un campo también para qué, para cegar. Si sembramos y cultivamos, también vamos a cegar, es decir, vamos a cosechar, ¿sí? Y podemos decir que así como la cosecha está potencialmente contenida en la semilla, ¿sí? Una cosecha completa está contenida en la semilla, así los resultados completos también están, los resultados completos también están en el pecado, ¿sí? Así están los resultados también completos del pecado o la santidad, ¿sí? Si tú pecas, si tú tienes una vida de pecado, vas a cosechar lo que tú estás sembrando. Si tú vives una vida de pecado, ¿sí? Vas a cosechar lo que estás sembrando. Pero si tú vives una vida de santidad, también vas a cosechar lo que estás sembrando. Entonces, ¿qué es lo que tú siembras? ¿Qué es lo que tú siembras en tu vida? ¿Sí? ¿Estás viviendo una vida santa o estás viviendo una vida de pecado? ¿No? Entonces, según lo que tú hagas, eso es lo que vas a cosechar. Eso es lo que vas a cegar. Eso es lo que tú vas a obtener. ¿Qué vida estás viviendo? ¿Cuál es tu vida, no? Ahora, imagínate, si en sí el enemigo está que arde por maldecir tu vida, está que arde por hacer maldad en tu vida.
porque tu vida se acabe. O entonces si vives una vida de pecaminosidad, vives una vida de pecado, de mal, pues estás abriendo completamente las puertas de tu vida, de tu hogar. Estás abriendo las puertas completas para que el enemigo haga estragos en tu vida. Pero si tú vives una vida de santidad, una vida de amor, una vida apartada del mal, entonces estás haciendo, estás permitiendo que Dios bendiga tu hogar y tu familia. ¿Sí? Y eso, cuando tú vives una vida de santidad, una vida de amor, una vida de paz, eso impide, o por lo menos tiene impedimentos para que el enemigo haga estragos en tu vida. ¿Sí? O sea, no tiene derecho. Cuando tú vives una vida de santidad, cuando tú vives una vida acorde a la palabra de Dios, el enemigo no tiene derecho a maldecir tu hogar, tu vida. Sin embargo, cuando tú no lo conoces y cuando tú no lo reprendes, el enemigo puede hacerlo, porque tú no lo conoces. Por eso es que tenemos que conocer la palabra. Por eso es que tenemos que saber cómo defendernos. ¿Sí? Entonces, por eso les he comentado muchas veces, ¿no? Que dicen, es que nacimos pobres y pobres vamos a ser. ¿Sí? Es que Dios quiere que estemos enfermos. O sea, puras mentiras. Porque eso no dice la palabra. Sin embargo, si no conocemos la palabra, entonces le damos autoridad o le permitimos, sin que tenga la autoridad realmente, le permitimos al enemigo que acabe en nuestra vida, que haga cosas o estragos en nuestra vida, en nuestra familia, ¿no? Entonces, Santiago 1:15 dice así: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. ¿Sí? O sea, si tú te apasionas y ya dio, hizo, ya concibió, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a dar a luz, ¿qué? El pecado. ¿Sí? Y cuando el pecado es consumado, ¿engendra qué? Trae muerte. Cuando el pecado es consumado, lo único que acarrea es muerte. ¿Sí? Muerte espiritual. Cierre de bendiciones. ¿Sí? Y apertura de maldiciones. ¿Sí? Pero así como podemos recoger una buena cosecha, a menos que hayamos sembrado o sea, más bien, no podemos recoger una buena cosecha a menos que hayamos sembrado una buena semilla. Si tú sembraste una buena semilla, entonces vas a recibir una buena cosecha, ¿sí? Si no, de lo contrario, pues no se puede hacer así, ¿no? Igual no podemos recoger la vida eterna si no hemos sembrado para el Espíritu Santo. No podemos obtener la vida eterna, ¿sí? Entonces, los que hemos vivido en el campo y hemos visto cómo se da la cosecha, cómo se siembra, cómo se cultiva, sabemos que la mala hierba es fácil de cultivar. ¿Por qué es fácil de cultivar? Porque ni siquiera necesitas sembrarla para que salga. La mala hierba se da solita, crece sola, ¿sí? No tiene necesidad de plantarla, crece y brota por sí sola, ¿sí? Pero así como esa mala hierba crece y brota, así también el pecado brota naturalmente en el corazón humano, ¿sí? ¿Desde cuándo? Muchos le dicen nuestros padres, nuestros padres o nuestros primeros padres, desde nuestros primeros padres que se separaron de Dios, o sea, de Adán y Eva, ¿sí? Desde allí el corazón humano ha sido completamente, dice, malvado. O sea, el corazón se inclina a lo malo. Como ellos pecaron, desde allí el corazón se inclina a lo malo. Eclesiastés 8:11 dice así. Eclesiastés 8:11, ¿sí? Por cuanto no se ejecuta luego, sentencian sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto, ¿qué? ¿Para hacer qué? El mal. Eso es por la separación de Dios. Es por eso que nosotros no podemos estar mucho tiempo separados de Dios. Cuando tú estás acostumbrado a tener una comunión con Dios y de repente te separas de Dios, de repente te separas de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que dejas de comunicarte con Dios, que dejas de hablar con Dios, que dejas de ir a la iglesia por un cierto tiempo, te das cuenta que retrocedes en tu vida espiritual, ¿sí? Que lo que habías avanzado
se vuelve atrás y que te vuelves frío para con Dios. ¿Por qué digo frío? Porque ya no quieres leer la palabra, ya no quieres orar y ya no quieres ir a la iglesia. Eso quiere decir que hay un enfriamiento espiritual. ¿Sí? Es por eso que como hijos de Dios no debemos separarnos por mucho tiempo de Dios. Smith Wigglesworth decía que él no quería separarse más de media hora de Dios. O sea, él quería estar orando cada media hora, ¿no? Y tener un tiempo en comunicación con Dios. Él decía que estar separado de Dios era pecado por más de media hora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un enfriamiento espiritual. Un enfriamiento espiritual. Entonces, la buena semilla debe ser plantada y cuidada, a menudo con esfuerzo y sufrimiento, pero entonces la cosecha va a ser segura, ¿sí? Cuando tú siembras buena semilla, ¿sí? Hay un esfuerzo y a veces es un sufrimiento, ¿no? Tienes que dedicar un tiempo para sembrar buena semilla, para cuidar tu comunión con Dios. Tienes que dedicar un tiempo y hay un esfuerzo y muchas veces te esfuerzas, ¿no? Por hacerlo, pero entonces vas a tener una buena cosecha, ¿sí? Entonces, si deseamos que el amor de nuestros semejantes en nuestros momentos de prueba se venga para con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos también amarlos, ¿sí? Debemos amarlos también. O sea, si nosotros queremos que ellos nos amen, cuando estamos necesitados, tenemos que amarlos antes también a ellos, ¿sí? Si queremos ser confortados, también tenemos que confortarlos cuando ellos tienen tiempo de necesidad, ¿sí? Entonces, anhelamos la compasión en nuestra pena y dolor. Si entonces, dice Romanos 12:15, la tendremos si lloramos con los que lloran, ¿sí? O sea, hay que llorar con los que lloran. Esperamos cosechar la vida eterna, entonces no debemos sembrar para la carne, ¿sí? Porque si sembramos para la carne, lo que vamos a cosechar es corrupción, ¿sí? No vamos a cosechar otra cosa. Entonces debemos sembrar para el espíritu. Y entonces las promesas es que cosecharemos frutos inmortales. Es decir, vamos a cosechar para la eternidad. ¿Sí? Muchos ponemos nuestra mirada en las cosas perecederas y no en la eterna. Debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas. Debemos poner nuestra mirada en los cielos y no en las cosas de la tierra, ¿sí? Apeles, un artista griego, era conocido por el cuidado que ponía en su trabajo. Cuando alguien le preguntó por qué ponía tanto cuidado, respondió: porque estoy pintando para la eternidad. ¿Tú para qué estás pintando, hermano? ¿Estás pintando para vivir el momento en esta tierra? ¿O estás pintando para la eternidad? ¿Para qué estás pintando? ¿Sí? Entonces, es válido pensar que el futuro será la cosecha del presente, que mi condición en la hora de la muerte puede depender de mis acciones de hoy. ¿Cómo va a ser tu corazón? Ha habido personas que niegan a Dios y que dicen que Dios no está, pero cuando se les acerca la muerte están gritando, están desesperados, ¿sí? Entonces, la oportunidad de sembrar no durará para siempre, se nos escapa de las manos, ¿sí? Momento a momento, y el futuro solo puede revelar la cosecha de la semilla sembrada ahora mismo. Lo que sembramos ahora mismo, ese va a ser el futuro de la cosecha, ¿sí? Un escultor le mostró una vez un estudio a un visitante y estaba llena de estatuas de dioses. Una de esas estatuas era interesante. ¿Por qué? Porque la cara estaba oculta por el pelo y tenía alas en los pies. Y entonces el visitante le preguntó cómo se llamaba. Y el escultor le dijo: oportunidad. Y entonces él le preguntó: ¿por qué tiene la cara oculta? Y el escultor le dijo: porque la gente rara vez la conoce cuando se les acerca. O sea, hay oportunidades que dejamos ir y no reconocemos cuando las oportunidades se nos acercan, ¿sí? ¿Cuántas oportunidades han llegado a tu vida y cuántas has dejado ir por miedo, por ignorancia o simplemente porque ni siquiera te diste cuenta de que tenías una oportunidad enfrente de ti? ¿Por qué tiene alas en los pies?, le preguntó. Y dice: porque pronto se va, y una vez que se ha ido, ya nunca se le puede alcanzar. Cuando las oportunidades se van,
ya no se alcanzan. ¿Sí? Ya no se alcanzan. ¿Sí? Puede venir otra oportunidad o puede venir otras oportunidades, pero esa que tuviste te alcance y que dejaste ir, ya no va a regresar. Muchos dicen, ya vendrá otra, pero esa ya no. Otra, pero esa ya no. Y eso porque Dios es misericordioso. Eso porque Dios tiene misericordia, te puede dar otra oportunidad. ¿Sí? Pero la que dejaste ir ya no regresa nunca más. Esa ya se fue. Esa ya no va a regresar. Entonces es prudente que aprovechemos al máximo las oportunidades que Dios nos ha dado. No las desaproveches. Hay oportunidades que Dios te da y las desaprovechamos. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado las oportunidades que Dios nos da? ¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios nos da una oportunidad de hablarle a una persona del amor de Dios para que tenga salvación y vida eterna? Y fue la única oportunidad que tuvimos porque esa persona ya no está en esta tierra. A mí me pasó, por eso lo digo. A mí me pasó. Tuve la oportunidad y no le hablé. Y nunca se me olvidó. Y ya no está en esta tierra. ¿Sí? Las oportunidades que se van ya nunca regresan. Nunca regresan. ¿Sí? Entonces, es prudente que aprovechemos al máximo las oportunidades que Dios nos ha dado. Y depende mucho de nosotros mismos lo que será nuestro en el futuro. Podemos sembrar para obtener una buena cosecha o podemos hacer como los indios Sioux, que cuando el comisario de asuntos para los indios de los Estados Unidos les envió una provisión de grano para plantar, los indios, ¿qué creen que hicieron en lugar de plantarlo? ¿Qué creen que hicieron con esos granos? Se lo comieron, ¿sí? Y ya no plantaron, ya no sembraron, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es lo que hacemos como personas, ¿sí? Sacrificamos constantemente nuestro futuro eterno, ¿sí? Por un disfrute del momento, por un disfrute momentáneo, y sacrificamos un futuro eterno, ¿sí? El futuro que ibas a tener ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque decidiste mejor disfrutar el momento. Pues tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿sí? Entonces, no reconocer o no reconocen o se olvidan de reconocer que el futuro dependerá del presente. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Para qué estás sembrando? Eso te va a ver reflejado en tu futuro. Sí, en tu futuro. Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Que nadie te engañe con palabras bonitas, pero que sean vanas. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Job 13:9 dice, sería bueno que él escudriñase. ¿Os burlarías de él como quien se burla de algún hombre? ¿Sí? Satanás es un engañador. ¿Sí? ¿Cuánta gente en todo el mundo está siendo engañada por el Dios de este mundo? Satanás te hace ver cosas bonitas, momentáneas, pero que no traen eternidad. ¿Sí? Satanás es el archienemigo de nuestras almas, ¿sí? Y a menudo ha enceguecido nuestro corazón y engañado nuestra conciencia con mentiras y con engaño. Para que tomemos el momento y dejemos ir lo mejor que viene para nosotros. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz para engañarte, para que tú creas que es de parte de Dios, o que es Dios hablándote, o que es Dios diciéndote que tienes que hacer eso. ¿Sí? ¿Cuántas veces se nos ha presentado Satanás así? ¿Sí? Como ángel de luz, ocultando su horror bajo un disfraz, ¿sí? Prestado. Le puede decir a un joven, ¿no? O a una persona, vive la vida loca, ¿sí? Tu siembra no importa. Hay tiempo suficiente para volver a Cristo. Ya cuando seas viejito, vuelves a Cristo. Mientras vives la vida loca. ¿Y tú cómo sabes que vas a ser viejito? ¿Y tú cómo sabes que vas a llegar a los 80, a los 90 años? Alguien dijo por allí a alguna ocasión,
Una persona en esos momentos tenía como 65 años. Dice, pues yo creo, por todo, que pues voy a vivir más o menos alrededor de 80 o tal vez un poquito más de años. ¿Quién te lo asegura? El único que sabe, el único que sabe el presente y el futuro es Dios. Pero tú y yo no lo sabemos. Tú y yo estamos aquí, pero mañana no lo sabemos. Entonces tenemos que estar preparados para tener un futuro con Dios. ¿Sí? Satanás promete grandes cosas a sus víctimas en la complacencia de sus lujurias, pero nunca se cumplen sus promesas. ¿Sí? El placer prometido se convierte en dolor y el cielo prometido en un infierno. Entonces tenemos que tener cuidado, tener cuidado. No sea que Satanás nos engañe, no sea que Satanás te engañe. Ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que vas a hacer, ten cuidado con lo que piensas, con lo que estás decidiendo hacer. ¿Está bien, es correcto o está mal? ¿Es para la eternidad? ¿Es para tu futuro mejor? ¿O es por un disfrute del momento y que te va a quitar lo mejor que viene? Ten cuidado, que Satanás no te engañe. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, no hay verdad en él. No hay verdad en él. Hemos sido engañados muchas veces por nuestros propios corazones y pensamos que viene de Dios. Y son nuestros propios deseos o deseos que puso Satanás en tu vida. Y piensas que viene de Dios. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y muchas veces cuando viene de Dios decimos que eso no es de Dios. O lo que les decía hace un ratito, ¿no? Decimos, es que es la palabra de Dios, pero no es válida. La invalidamos. Invalidamos la palabra de Dios. Alguien decía hace tiempo, es que esa parte de la Biblia no me gusta. O sea, no te gusta y por eso lo vas a invalidar. Aunque no te guste la Biblia es. Hermano, cuando no conocía, pues, ok, voy de acuerdo, ¿no? Cuando no conocíamos. Digo, voy de acuerdo, pero aunque no conozcamos, la ley espiritual se cumple. Y yes, y yes, y se hace. ¿Sí? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, el corazón nos puede engañar. Es engañoso. A veces no queremos abrir la mano, es cuando tenemos que abrirla. ¿Sí? El corazón es engañoso y es perverso. No hay quien lo comprenda, dice el Señor. Proverbios 3:9 dice, no sé si lo tenemos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, a Dios hay que honrarlo. Cuando tú vienes y das diezmo, das ofrenda, hermano. Y de verdad yo lo digo porque por mí también pasó algunas veces, no muchas veces, pero sí algunas veces, que dar diezmo y ofrenda, se lo estoy dando allí al pastor, ¿no? No, dice la palabra que tú lo das, lo depositas aquí, pero que Dios lo recibe con olor fragante. O sea, yo les podría decir así, sinceramente, yo les podría decir, pero les quitaría bendición. Y es lo que le decía a mi esposa, porque antes, y yo les voy a decir que hacíamos, antes, cuando veíamos a personas que estaban un poquito mal económicamente, lo podemos decir así, de esa manera tal vez, y que nos querían dar, decíamos, no, no, ¿cómo creen? No, al contrario, le quiero dar. Y lo único que estábamos haciendo es quitarle bendición. O sea, estábamos, al negar que ellos nos dieran, lo que estábamos quitando es la oportunidad que Dios le diera una mayor bendición. Entonces, al yo no, por eso les decía, ¿no? Aunque esto lo he dado cada año, al yo no hablar de los diezmos, al no hablar de las ofrendas, al no hablar de las primicias, lo único que quito es una mayor afluencia de bendición hacia sus vidas. O sea, yo podría decirle, pues es que no den, mi esposa y yo podemos vivir completamente, perfectamente con lo que Dios nos ha dado, con su pensión y con mi pensión vivimos perfectamente y nada nos va a faltar, pero ¿saben qué? Se cierran puertas de bendición, tanto para sus vidas como para nuestras vidas.
Entonces sí tenemos que hablar. Sí tenemos que hablar. ¿Sí? Entonces, honra al Señor y serás honrado. Proverbios 3:9. Primicia se refiere a la primera porción dada a Dios. Eso es lo que es las primicias. Es la primera porción que le debes dar a Dios. ¿Sí? Es decir, dale a Él nuestro primero y nuestro mejor manjar. Lo primero y lo mejor. ¿Sí? Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? Las primicias de sus cosechas, dice Éxodo 23. La primera tanda de masa cuando iba a hacer el pan, en Números 15. Las primicias de su grano, vino y aceite, como el primer vellón de sus ovejas, de Deuteronomio 18. ¿Sí? Su hijo primogénito, Éxodo 13. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que celebrar el comienzo de la cosecha y consagrar las primicias al Señor? En las primicias das fe, ofreces a Dios las primicias de lo que tienes. Puede que no haya más. Si hay tormentas terribles, las primicias pueden ser los últimos frutos. ¿Sí? O sea, cuando tú das las primicias a Dios, estás dando en fe de que Dios va a proveer y te va a dar más de lo que estás dando. Estás dando en fe. ¿Por qué? Cuando se dan las primicias, antes se daban las primicias en frutos y aún en algunos lugares, yo les he comentado, ¿no? Fuimos a Yucatán en alguna ocasión y allá no había economía. Lo que había era primicias de frutos y de animales. Sí, y muchos, cuando vimos que se salió toda la iglesia, pensamos que se habían enojado porque yo he hablado de eso, ¿no? No, se fueron a traer las primicias. Hasta nos daban animales de amor porque nos lo trajeron. No, ¿cómo creen que nos vas a llevar animales, no? en el coche, ¿no? Porque llevábamos auto en esa ocasión. O sea, pues no podríamos llevarnos, ¿no? Incluso dijimos, de un animalito, dijimos, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Mejor háganlo en mole. Y no lo comemos, ¿no? Porque querían darnos primicias en animalito. Pero ellos lo entendieron. O sea, nosotros de pronto nos espantamos porque dijimos, se enojaron porque hablamos de primicias. Porque se fueron todos de la iglesia. Cuando hablé de primicias, todos se salieron y se fueron. Dijeron, chin, ya se enojaron. Se enojaron y se quedó la iglesia sin nadie, ¿no? Nomás como 2 o 3 personas que habían quedado allí. Pero los demás se fueron porque les habló el Señor. Y tuvieron que ir a traer huevos, tuvieron que traer gallinas, tuvieron que ir a traer hasta puerquito, creo, por ahí. O sea, de primicias. De lo mejor que tenían. ¿Sí? Entonces, wow. Y me han invitado, no he ido, la verdad, ahora sí no he ido ya para allá, pero sí nos han invitado varias veces. Aún por internet nos han hablado, pero no hemos ido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel. O sea, cuando tú les das tus primicias a Dios, estás confiando en que Él te va a dar más. Que aunque, ¿qué pasa? ¿Qué son las primicias? Cuando un árbol da los frutos, los primeros frutos, y se los quitas, si te estás exponiendo en el campo, por decir algo, a que si viene una tormenta, si viene un frío invernal y se queme todo, ya no tengas para comer. Pero entonces, ¿en qué estás confiando? Estás confiando en que Dios te va a dar aún más y te va a proveer lo que tú necesitas. ¿Sí? Cuando das tus permisos a Dios, das en fe y confías en que Dios no te va a defraudar. ¿Sí? Y a algunas personas no les importa darle a Dios sus últimos frutos. El dinero que les sobra cuando han comprado todo lo que necesitan o quieren y ahorran en poco. O sea, eso es lo último. Eso no es primicia. Por eso algunos también dicen que dar el diezmo es dar lo primero, el primer diezmo. No, pues que hoy cobré. Ah, bueno, no compre hasta que apartes. Eso es lo primero que se le da a Dios. O sea, no, si tú ves como que se lo das al hombre, y lo digo es que a todos nos pasa. Yo también veía como que se lo daba al hombre, pero cuando lo entendí, dejé de pensar así, dije, no, Dios. Y cuando lo entendí, empezamos a ser bendecidos. Porque no es para el hombre, es un olor fragante a Dios. Un olor, Dios lo ve así, de esa manera. Y empiezas a ver cosas sobrenaturales reales, ¿no? Sí. O sea, que tú ya no des cuando tú ya le sacaste allí a tu quincena o a tu semana y das de lo que te sobra. Eso es lo primero que sale, ¿sí? Entonces, hemos visto que las personas que dan así, de lo primero y lo mejor, fíjense, y comprobable, ¿no? Que extrañamente son bendecidos y están en un nuevo nivel. Yo recuerdo una personita que llegó mal, pero mal en todo. A los pies de Cristo llegó mal económicamente. Y recuerdo que dije, ¿cómo estás? Dice, no, pues estoy.
Y vengo, no sé, dice, pero quién sabe si viva para contar. Estaba mal, no, más bien no tenía nada bueno en su cuerpo. Nada. Estaba de todo mal, de todo. Y después que llegó a la iglesia y empezó a obedecer la palabra y empezó a entregar todo lo que debía de entregar, diezmos, ofrendas, premisas, porque siempre lo hizo así durante su vida, él sanó y fue promovido y fue bendecido. Y pudimos ver su bendición. Nunca se había podido comprar un carro, hasta estrenó varios después de eso, varios autos, y fue promovido de puesto. Eso sí lo recuerdo perfectamente esta persona. ¿Sí? Entonces, la entrega de las primicias es una expresión de gratitud, porque se reconoce que todo viene de Dios. Es una expresión de dedicación, de declarar esto y todo lo que sigue le pertenece al Señor. ¿Sí? Es una expresión de confianza, ¿sí?, en la provisión continua de Dios. ¿Sí? La fiesta de primicias fue instituida cuando Israel estaba en el desierto, sin tierra ni cultivos. Fe en que Él los guiaría a una tierra prometida. ¿Sí? Entonces, ahora hay que confiar en que Dios nos va a bendecir. Proverbios 3:9, ese es un buen versículo que leímos ahorita, ¿no? Este versículo nos habla de la importancia de dar a Dios lo primero y lo mejor de lo que tenemos. Dar las primicias es un acto de fe y confianza en Dios. Eso es, eso es. Sí, por eso muchas veces, de verdad, sí es incómodo muchas veces hablar aquí enfrente de primicias, de diezmos y de ofrendas. Es un poco incómodo, pero sé, y que sé, y si no se habla de esto, le estoy cerrando para cada uno. Y para nosotros, aún para nosotros. ¿Sí? Levítico 23, del 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Por primicia de los primeros frutos de vuestra. Seguéis su mies y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Entonces, eso es. Nosotros como primicia, les decía hace un tiempo, honestamente, nosotros cuando empezamos a dar primicias era o una semana o una quincena o más de nuestro salario, porque no eran frutos. Eso era lo que era nuestra primicia. ¿Sí? Y algunos daban, yo recuerdo personas que sí dieron extravagantemente, dieron hasta 3 meses de salario, llegaron a dar, ¿sí?, hasta 3 meses. Y hemos visto algunas personas que están dando mucho más. Yo en algún momento dado dije, wow, esa persona dio lo de medio año de salario, de su salario, ¿no? Pero también yo puedo, no quiero decir nombres, por eso trato de contenerme un poquito en el hablar, pero sí he visto a esta persona que está sumamente bendecida, increíblemente bendecida. Lo que nunca había tenido, lo tiene, porque ella creyó en Dios. Los israelitas debían llevar las primicias de su cosecha al sacerdote, quien las presentaba ante el Señor como una ofrenda. Este acto era un símbolo de la confianza de los israelitas en Dios como proveedor. Al dar las primicias estaban reconociendo que todo lo que tenían venía de Él y que Él era digno de su confianza. ¿Sí? Y hoy cuando damos las primicias también estamos demostrando nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor, como un proveedor fiel y generoso, porque Dios es generoso y no te va a dar menos por más. Nunca, nunca. ¿Sí? Dar las primicias es un acto de gratitud y vemos en Deuteronomio 26, 1 y 2 y del 8 al 11. ¿Sí? Cuando hayamos entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes por posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Sí? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, no tenemos que olvidar lo que tenemos que hacer. No tenemos que olvidar. Dice, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido.
con gran espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, y ahora aquí ha traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Sí? Entonces se habla de la ofrenda de las primicias como un acto de gratitud por la bondad de Dios. ¿Sí? Los israelitas debían recordar cómo Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Al dar las primicias, estaban reconociendo que todo lo que tenían venía de la bondad de Dios y estaban agradecidos por ello. Entonces, decíamos que hoy cuando damos las primicias, también debemos recordar todas las bendiciones que Dios nos ha dado y estar agradecidas por ellas. ¿Cuáles son las bendiciones que nos ha dado? La verdad que yo les he platicado muchas de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y puedo hacer una gran lista de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Una gran lista. O sea, yo creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios y no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros y que puede hacer aún mucho más, aún mucho más. Malaquías 3, del 8 al 10, vemos que todavía no hay ahí. Dios reprende al pueblo de Israel por no dar los diezmos y ofrendas. ¿Y qué? Y les insta a obedecer en este aspecto. Dios promete bendiciones para aquellos que obedecen y maldiciones para aquellos que desobedecen. ¿Sí? Entonces, cuando damos las primicias, también estamos demostrando nuestra obediencia a Dios y su palabra. O sea, si damos primicias, estamos obedeciendo a Dios. Y como Dios es fiel a su palabra, podemos esperar bendiciones en nuestras vidas como resultado de nuestra obediencia. ¿Sí? Entonces, dar las primicias es un acto de fe y gratitud, obediencia a Dios. Cuando damos las primicias, estamos reconociendo que Dios es nuestro proveedor fiel y generoso, y estamos agradecidos por sus bendiciones, y estamos obedeciendo su palabra. Salmos 35, 27. Dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Yo aquí tengo una versión que es versión moderna, y dice así, canten de gozo y alégrense los que se complacen en mi justicia, y digan siempre, sea ensalzado Jehová, que se complace en la prosperidad de su siervo. ¿Sí? El versículo dice, sea el Señor magnificado, que se complace en que sus siervos sean o sobrevivan apenas, ¿sí? de quincena en quincena, de cheque en cheque o de semana en semana. ¿Sí? No dice así, sino que dice que Dios se complace en la prosperidad, no en la pobreza de sus siervos, sino en la prosperidad. Dios se complace en la prosperidad de su siervo. O sea, Dios quiere que seas próspero. Que no vayas apenas, de quincena en quincena, y que apenas salgas. No, Dios no se complace en eso. ¿Sí? Si Dios se complace con la prosperidad de sus siervos, ¿cuánto más en la prosperidad de sus hijos? Dios quiere que seas próspero. ¿O quién de los que están aquí somos padres? Yo soy padre. Y la verdad, yo no quiero que mis hijos sean pobres. Yo quiero que sean prósperos. Dios es nuestro Padre. Y Dios, como nuestro Padre, quiere que seamos prósperos. ¿Sí? Igual. ¿Sí? Entonces, bajo el nuevo pacto ya no somos simplemente siervos de Dios, somos hijos e hijas, y Él quiere que seamos bendecidos. Dios nos adoptó en su familia y quiere que vivamos una vida de abundancia. Así que, como nos cita en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas, con las primicias, con los primeros frutos de todas tus cosechas. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y podemos ver lo que decía ahorita, muchos ya no quieren diezmar, pero realmente lo único que están haciendo es deteniendo bendiciones de Dios para su vida. Es todo lo que están obteniendo, ¿no? ¿Sí? Otros muchos cristianos ya no nos cuesta trabajo dar. ¿Sí? A muchos ya no nos cuesta trabajo dar el diezmo. ¿Sí? Y de todo lo que pasa por nuestras manos. Eso lo aprendimos. De todo lo que pasa por nuestras manos. ¿Sí? O sea, si nos regalaban algo de ahí, hacíamos una cuenta y a dar diezmo de lo que nos regalaban. Entonces, y sí podemos ver que algunos ni de lo que regalan quieren dar diezmo. A muchos les cuesta dar el diezmo, pero a otros ya no nos cuesta trabajo. A otros ya no, porque sabemos que es de Dios. Sabemos que es de Dios. ¿Sí? Diezmo, pues de todo, ¿no? De todo. Bueno, en nuestro caso que es aguinaldo, y cuando trabajamos aparte del aguinaldo, pues era también ¿cómo se le llamaba? Se me olvidó cómo se llama. Como ya no recibimos esta parte que recibíamos,
pero el aguinaldo lo seguimos recibiendo, pero ¿cómo se le llama? Prima vacacional, prima vacacional, ¿sí? Entonces, de ahí sacábamos el diezmo siempre, diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda. Nuestras ofrendas no eran tan chiquitas, ¿sí? Casi siempre no eran la misma cantidad que el diezmo, casi siempre. A veces nos pasábamos de la ofrenda, dábamos más de ofrenda que, ¿sí? O sea, pero éramos así. Y lo hacíamos de esa manera porque a nosotros nos llegó una convicción de cuando ofrendó a su hijo, Abraham ofrendó a su hijo. Dijimos, wow, o sea, que una ofrenda puede ser más grande que el diezmo. Entonces por eso a veces ofrendábamos más que lo que diezmábamos. Más, a veces, ¿sí? O sea, y por eso vuelvo a repetir, no nos cuesta diezmar. A nosotros no nos cuesta diezmar, ¿sí? ¿Qué dice Levítico 27, el 30 al 33? Sí, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. ¿Sí? Imagínense, de verdad, cuando nosotros nos queríamos ir algunos días de vacaciones y que recibíamos nuestro aguinaldo como en este tiempo, lo que hacíamos para no gastarnos, ¿no? Lo primero, antes de irnos de vacaciones, iba y dábamos el diezmo. Porque sabíamos que no era para, lo hemos entendido, no era para el hombre, era para agradar a Dios. Entonces, nunca nos comíamos el diezmo. Íbamos y lo entregábamos, aunque nos fuéramos de vacaciones. Y si alguna, la verdad les puedo decir aquí también, una o dos veces no lo gastamos. Y dije, Señor, ¿cómo lo recupero? Pues ahora tengo que dar el diezmo. ¿Y cuánto dice aquí? La quinta parte, es decir, el 20%, ¿no? Más o menos. Es el 20%, ¿sí? Y es lo que hacíamos. Ahora hay que dar el diezmo y el 20% más por habernoslo comido, ¿no? Entonces dábamos más por habernoslo comido. Y eso cuando nos pasaba, ¿no? Nos íbamos de vacaciones, no. Siempre entregábamos, teníamos conciencia de entregar siempre nuestros diezmos. Si por alguna causa no lo entregábamos, lo guardábamos, y si por alguna causa no lo comíamos, es decir, nos lo gastábamos, pues dábamos el 20% más cuando teníamos que entregar. ¿Sí? Ahora llega la otra quincena, pues ahora doy el diezmo y el otro diezmo y el 20% más por habernoslo comido. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que nos está viendo, es Dios. Nosotros no lo hacíamos porque el hombre nos viera, sabíamos que fácilmente lo podíamos ocultar y nadie se daba cuenta, aparentemente. Pero Dios sí. Y entonces lo que hacíamos, o sea, eso siempre estuvo en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, hace algún tiempo vimos que las semillas son ofrendas y es lo único que podemos sembrar. Y esa semilla se riega con los diezmos. Entonces, por eso regularmente, ustedes pueden ver que nosotros damos dos sobres, ¿sí? Uno de ofrenda y uno de diezmo. Y hay veces que damos incluso más, 3 sobres, ¿no? Uno especial. ¿Y por qué digo uno especial? Porque a veces decimos, esto es especialmente para algo, ¿no? O sea, para una ayuda, por decir, para alguien, ¿no? Entregarlo de esa manera. Malaquías 13, del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Hay algo más? Ahí quedamos, ahí. Ok. Entonces, cada semilla que plantamos necesita agua para crecer, ¿sí? Y hemos hablado de plantar semillas para esperar una cosecha, pero si nunca plantas una semilla
o las plantas, pero nunca las riegas, la cosecha esperada nunca llegará. ¿Sí? Entonces, hay algo muy, muy, muy tremendo aquí, ¿no? O sea, robar a Dios, robar a Dios. La nación toda me habéis robado, pero hay promesas. Hay una cantidad, aquí hay una cantidad de promesas increíble, increíble, si lo leemos una y otra vez. Hay una cantidad de promesas increíbles si somos fieles con Dios. Si somos fieles con Dios, sí, pero muchas veces lo que nos pasa, y lo digo sí porque también nos pasó, hermano. O sea, siendo sinceros, también nos pasó. A veces no fuimos fieles con Dios y tuvimos que arrepentirnos y tuvimos que reponer, porque eso se llama restituir. Porque sí queríamos ver la bendición de Dios. La bendición de Dios se ve no solamente en lo económico, se ve en muchas cosas. Queríamos ver los milagros, queríamos ver el poder de Dios y lo que Dios hace, ¿no? Ver cómo las personas son libres, cuando traen espíritus inmundos y cómo salen los demonios. O sea, es algo increíble que Dios nos regala, ¿no? ¿Sí? Entonces, les hablaba les hablé hace tiempo de un hombre musulmán, ¿no? Que él empezaba, un hombre que tenía mucho conocimiento, pero por ese conocimiento tenía mucho orgullo, ¿no? Y desarrolló la idea, lo que le decía hace rato, ¿no? De que todos los predicadores cristianos buscaban el dinero de la gente. Y no es eso, el apóstol Pablo incluso lo dice así, ¿no? Busco que haya tesoros en el cielo, una cuenta para ustedes, una cuenta para ustedes. Y es lo que muchas veces no podemos entender como personas, como humanos, ¿no? O en la carne, ¿sí? Y pensamos que lo que quiere es bendecir al predicador. Pero cuando tú bendices, hay una bendición sobreabundante sobre ti, más de lo que tú das, ¿sí? Entonces, este hombre es lo que decía, ¿no? Y cuando conoció a Jesús, asistía a reuniones y dice que se aferraba a su billetera, él lo dice, ¿no? Y a su cartera y no la soltaba hasta que se iba, ¿sí? Entonces, cuando pasaba el ofrendero, porque hay en algunos lugares que pasan el ofrendero, ¿no? O incluso hasta con un palo así largo, sí, es un palo, ¿no? No sé cómo se le puede llamar, muy largo, y pasan el ofrendero y dice que él buscaba entre su cartera el billete más chico. Por ejemplo, hoy en día el billete más chico en una cartera, ¿cuál puede ser? El de 20, ¿verdad? Es el más chico. Bueno, puede traer, incluso puede traer de a 1000, no varios de a 1000 y varios de a 500, y traer uno de a 20, y ese es el que daba, dice. Nada más para que no dijeran que él no daba, ¿no? Que él también no, que él también daba. Entonces, o sea, lo hacía para que la gente viera. Y no se trata de eso. No es porque la gente ve, ¿sí? No es porque la gente vea que tú eres un hombre o una mujer que no da. De verdad, cuando aprendamos a hacer eso, por muy pobre que esté, yo les decía hace rato, ¿no? Que a veces no queríamos recibir, y cuando entendimos que estábamos cerrando las puertas de bendición, dijimos, hay que recibir. O sea, por muy pobre que esté, si tiene 10 pesos, da un peso y va a ver que va a multiplicar de forma increíble, increíble, ¿no? Y de verdad que muchas veces no queremos, o sea, quisiéramos dar en lugar de que nos dieran, ¿sí? Simplemente luego mi suegra nos quería dar y nosotros rechazamos, no, ¿cómo crees? No, hay que darle en lugar de que nos dé. Y luego, cuando lleguen a la revelación del Señor, perdona, que si nos dé, pues lo recibimos, ¿no? Y entre otras personas, ¿no? Me vino en mente mi suegra, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, dice este hombre que a pesar de su ignorancia en el área de dar, él tenía hambre de Dios. Así que un día él estaba pidiéndole a Dios, Señor, quiero más de ti en mi vida. Y que el Señor le dijo, sí, pero ¿qué estás haciendo con tu dinero? Y entonces él le dijo, Señor, ¿qué tiene que ver mi dinero, no? ¿Qué tiene que ver el dinero contigo, no? Y el Señor le dijo, me has estado robando por año, ¿sí? Cuando solamente pones unos cuantos pesos en el ofrendero, ¿sí? Entonces dice, yo no quiero una propina, no quiero tu propina, que le dijo Dios. Y entonces este hombre, pues igual, como muchos de nosotros, ¿no? Le contestó, Señor, el pastor está hablando de diezmos, y la verdad es que pues yo acabo de ganar 112,000, no me acuerdo si dólares o euros, ¿no? 112,000 dólares, entonces es mucho de diezmo, ¿no? Es mucho de diezmo, ¿sí? Y entonces le dijo al Señor, si no me lo muestras con tu palabra, yo no voy a diezmar, pero si me lo muestras, yo voy a darlo. Y si me lo muestras, te prometo que lo voy a dar hasta el último centavo y toda mi vida.
y jamás te voy a robar, ¿sí? Y entonces, sin querer, se puso a leer la Biblia y leyó justamente lo que acabamos de leer, ¿no? Malaquías 3, y le cayó el 20. Como a muchos nos ha caído el 20 a través de esta palabra de Malaquías 3. Y le cayó el 20, ¿no? Y entonces dice que pues él empezó a diezmar, a diezmar, ¿sí? Nunca dejó de diezmar. Y era un, pues, imagínense este hombre pues, más duro, ¿no? De los que queremos más duros en la tierra, ¿no? Pues aquí Dios le dice algo profundo a su pueblo en estos versículos de Malaquías 3, algo muy profundo de la esencia. Desde los días de tus padres te di mi palabra, pero en lugar de hacer mis mandamientos te apartaste de ellos. Dejaste de ser hacedores de mi palabra, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. El mandato de Dios de regresar indica que el pueblo necesita cambiar de dirección. O sea, necesitamos cambiar de dirección, ¿sí? La gente tuvo que dar la vuelta antes que Dios regresara a ellos. Sí, pero ¿cómo volveremos a ti, Señor? Muy fácil, obedeciendo mi palabra, ¿sí? ¿Cómo nos acercamos más a Dios? Bueno, leyendo más la Biblia, orando más, adorando más, asistiendo a la iglesia más y también a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Alguien diría a través de tu cartera, bueno, de tus diezmos y tus ofrendas, aunque déjame decirte algo, bien, que la misma palabra dice, el diezmo no nos pertenece, así que no es tu diezmo. El diezmo no nos pertenece, el diezmo es de Dios. Es de Dios. Sí, sí. Entonces, eso es lo que Dios le dijo a este hombre y él no quería, pero Dios le dijo una de las cosas que más se interponía entre él y Dios era su dinero. O sea, las cosas que más se interponen entre nosotros y Dios puede ser el dinero. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, él lo comprendió y se arrodilló delante de Dios y se arrepintió y decidió que nunca más le robaría a Dios. Así que si no cambiamos nuestra manera de dar, no podemos acercarnos a Dios porque nuestras carteras, bueno, sí, nuestras carteras no se las estamos dando. O sea, tenemos que darle a Dios toda nuestra confianza, aún en nuestra economía, porque no es nuestra finalmente. De Dios es toda la tierra y plenitud. Él es el dueño del oro y la plata, ¿sí? Entonces, Dios no quiere una parte de nosotros, nos quiere completo, ¿sí? Acuérdense lo que le dijo mientras hacía esto nuevamente, yo recordaba mucho lo que le dijo al joven rico, ¿no? Dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Y él no quiso hacerlo porque dice que era demasiado rico, ¿no? O sea, lo que muchas veces se interpone entre nosotros y Dios es el dinero, ¿sí? Y tenemos que salir de la maldición de la pobreza, ¿sí? Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado, ¿sí? La maldición de la pobreza viene cuando no somos fieles con los diezmos y ofrendas, ¿sí? Así que si vemos a un cristiano que está pobre, es posible que no ha sido fiel con Dios. Si vemos a un cristiano que es pobre, es posible, repito, que no haya sido fiel con Dios. Y si has sido fiel con Dios, te prometo algo. Si tú has sido fiel con Dios y llegaste muy, muy pobre y has sido fiel con Dios, has ido prosperando, aunque sea poco a poco, pero has ido prosperando. Y ya no eres el mismo que eras cuando llegaste. Eso te lo prometo, ¿sí? Entonces tenemos que salir de la maldición, ¿sí? Tenemos que salir de esa maldición ofrendando, diezmando, ¿sí? Dios no maldice a nadie, la gente cosecha el fruto de sus propias acciones, ¿sí? O sea, las personas van a cosechar maldiciones o bendiciones. Dios no maldice a nadie. Cada quien cosecha lo que siembra, ¿sí? Entonces, robarle a alguien trae consecuencias, ¿sí o no? Tú le robas, sales a la calle y le robas a alguien, va a traer consecuencias. Ahora imagínate si le robas a Dios. Wow, ¿sí? Entonces, hay muchos cristianos que se colocan bajo la maldición de la pobreza al descuidar sus diezmos y ofrendas. Esos cristianos pueden pensar que Dios los quiere pobres, pero están experimentando una ley que gobierna. Se maldicen a sí mismos robando a Dios, ¿sí? Pero en realidad Dios los ama y quiere que prosperen y en su misericordia provee nuestra salida de la pobreza y escasez. Entonces, una forma de cómo está proveyendo nuestra salida de la pobreza y de la escasez es eso. Está diciendo, ven y van a ver que van a salir de la pobreza y de la escasez. Lleva tus diezmos y ofrendas a los rulí, Malaquías 3:10. Y es una de las únicas veces que podemos ver en la Biblia que Dios dice,
pruébame. O sea, ¿en qué Dios dice que le probemos? No, no dicen otra cosa, hermanos. Busquen en toda la Biblia, léenla una y otra vez, y en ningún otro lado dice pruébame, solamente en tu economía. ¿Por qué será? Porque decía mi mamá, ¿no? Porque somos agarrados, ¿no? Somos agarrados con la economía, ¿no? O sea, no la queremos soltar. Algo tiene, ¿no? Que la economía es tan fuerte, tan dura, que muchas familias se matan por la economía. O sea, algo tiene. Pero sin embargo, Dios dice, es el único que dice, pruébame. Es la única ocasión que Dios dice, pruébame. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que un diezmo es la 10ª parte de todos tus ingresos, ¿no? Y no es el billete más pequeño de tu cartera, como decía hace rato. Entonces, no se nos olvide Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? En otra Biblia, en la NTV dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Sí? Entonces, si tú pagas demasiado en diezmos, no significa otra cosa que una cosecha mayor. O sea, entre más pagues, más recibes. ¿Sí? No puedes perder si decides dar más en lugar de dar menos. Para Dios, por supuesto. Que tú sepas que es para Dios. Que tu corazón sepa que es para Dios. ¿Sí? Y Dios no solo nos abre ventanas de bendiciones financieras, sino que recibimos beneficios adicionales al diezmar fielmente. ¿Sí? ¿Cómo qué beneficio adicional? Malaquías 3:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En la NTV dice, tus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sí, entonces, si de pronto el coche y la lavadora se descomponen y tú te enfermas la misma semana, algo está pasando. ¿Sí? El devorador está robando. ¿Sí? Entonces, muchas veces el devorador nos roba más en ese sentido que si hubiésemos diezmado. ¿Sí? No sé si han escuchado algunas personas, ¿no? Sí, los hemos escuchado muchas veces. No quise dar el diezmo y perdí todo. Perdí todo. ¿Sí? Entonces, si eres fiel con tus diezmos y ofrendas, Dios se mueve a tu favor y Él mismo te dice, o le dice al devorador que retroceda y te deja en paz. Entonces, decíamos, no le robes a Dios ese placer de defenderte del enemigo. ¿Sí? ¿Cómo le robas a Dios el placer de defenderte del enemigo? Cuando tú le abres la puerta al enemigo y cuando no haces lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos es del Señor. Primera de Corintios 10:26. Porque del Señor, ¿lo tenemos? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, realmente no le estamos dando nada a Dios porque de Él es todo. De Él es todo. Es más, yo le pertenezco. No sé tú, pero yo le pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a Dios. ¿Sí? Entonces, Levítico 27:30. Lo leímos al principio, para que no lo pongamos, pero no, lo leímos al principio. ¿Sí? La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. ¿Sí? O sea, Dios estima tanto el diezmo que le llama santo. Entonces, cuando traiga su ofrenda al alfolí, no lo aviente, no lo arrugue. ¿Sí? Su diezmo es santo para Dios y le pertenece. Entonces, si es santo para Dios, le pertenece a Dios, te lo vas a dar con reverencia. No arrugado y aventado, no hecho bolita. ¿Sí? Entonces, usted puede discutir conmigo, ¿sí? Sobre el diezmo, lo que quiera, ¿sí? Pero no puede discutir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ahí está, ¿sí? El diezmo es en primer lugar y en segundo lugar es la recompensa, no es al revés. Entonces, Hebreos 7:8 dice, a ver, tu versión ahí, Avi. Y aquí ciertamente reciben lo que les decía hace rato, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Sí? Entonces, en la Spanish Blood Red, en Gold Red Edition, dice, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. O sea, ¿quién lo está recibiendo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Él siempre está viendo lo que damos. ¿Sí?
podemos darnos cuenta que Jesús vive y como sumo sacerdote recibe nuestros diezmos y ofrenda y los presenta al Padre. Pero muchas veces entra al Padre, al salón del trono, con las manos vacías, porque no recibe nada de diezmos ni de ofrendas, ¿sí? Entonces, Dios considera el diezmo santo y también lo considera como una forma de adoración. O sea, el diezmo es una forma de adoración también, de adoración a Dios. Entonces, hermano, tú y yo no tenemos que jugar con él, no tenemos que jugar con el diezmo. Debemos obedecer y traer los diezmos, las primicias y las ofrendas para Dios. Nada más obedeciendo, solamente obedeciendo. Reconocer que Dios es nuestra fuente y que Él nos da todo. Ya me pasé un poquito, ya me pasé mucho, ¿sí? Entonces, cuando tú traes tu diezmo y ofrenda a la iglesia, lo entregas ante el Señor y lo haces como adoración a Él. Entonces, hoy te digo que tú y yo tenemos que elegir hoy vivir bajo las maldiciones del enemigo o las bendiciones de Dios. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Deuteronomio 30:19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes, ¿sí? Es decir, y pronto, y se los he dicho aquí varias veces yo también, Dios no nos obliga a entregar el diezmo, aunque le pertenezca. Si no queremos diezmar, no tenemos que hacer. O sea, Dios no nos va a obligar. Nunca. Nunca nos va a obligar, ¿sí? Pero si tomamos decisiones incorrectas, como elegir no diezmar, nos hace vivir bajo la maldición de la que ya hemos sido redimidos, ¿sí? Dios no quiere que sufras carencias. No bendice a unos sí y a otros los deja en ruina, ¿sí? De cierta forma, nosotros elegimos vivir en bendición o en maldición, en carencias o en abundancias, ¿sí? Entonces no dejes que el enemigo siga robando tu cosecha. Si has sido infiel al diezmar, Dios provee el perdón a través de la sangre de su Hijo Jesús. O sea, si hemos sido fieles en diezmar, no hemos sido fieles, solamente pidamos perdón a Dios, que lo queremos hacer, ¿sí? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios es tan bueno que si te arrepientes, borrará todas las veces que le has robado a Dios, ¿sí? Pero si estamos cansados de vivir bajo la maldición de la pobreza, es un momento para quitarse las cadenas de la esclavitud y de la pobreza financiera. Preparémonos para un gran avance, no solo en lo espiritual, sino en lo físico, porque lo espiritual viene a lo físico y lo físico a lo espiritual. Ya les he recomendado dos libros, ya les he recomendado dos libros. Uno del hermano Win Mayer, que está increíble, lo podemos leer una y otra vez, lo he leído yo como 5 veces, pero lo podemos leer muchas más, ¿no? Viviendo, digo como 5 veces, que no es que más, ¿no? Que es viviendo más allá de lo posible, ¿sí? Y un libro que me gustó muchísimo, que se lo recomendé el año pasado, o a esas fechas también, fue El millonario que creyó en el diezmo, de William Colgate M. Marín. Está increíble ese libro también, muy increíble, para aquel que quiera hacer la voluntad de Dios en cuestión de la economía. Está increíble. Y hay testimonios muy, muy bonitos, muy padres, diríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no repite conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por las veces que no hemos diezmado ni ofrendado, y ahora entiendo la importancia del diezmo y elijo creer en este día los principios del reino y no en las mentiras del enemigo. Sé que mi diezmo para ti es santo, por eso quiero a partir de hoy adorarte con las primicias de mis diezmos, y como soy fiel en devolverte lo que te pertenece, yo sé que serás fiel en abrirme las ventanas de los cielos. Sé que no tengo que vivir bajo la maldición de la pobreza, y de acuerdo con tu palabra, derramarás tu lluvia sobre mi semilla y multiplicarás una cosecha tan grande que no tendré suficiente espacio para recibirla. Perdona todo mi pecado y toda mi maldad y límpiame con la sangre de Jesús. Continúa siendo mi Señor y mi Salvador, y no borres mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.